Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con César Alberto González Rivera. Él es el creador del método PUMS. PUMS significa por una mejor salud, pero ahora él nos va a contar un poquito más acerca de cuáles son los fundamentos, las bases, las herramientas del método PUMS. Y también una pregunta interesante que le voy a hacer es, ¿qué le aporta a un biomagnetista incorporar o aprender el método PUMS en su terapéutica? Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Mira, para responder esa pregunta, digamos, la última pregunta, es bueno conocer el concepto de PUM, más que el concepto, el método en el fondo, o la metodología PUM. ¿Ya? Creo que es mucho más fácil que lo entiendan con un esquema que lo voy a compartir ahora para que se entienda más claramente, ¿ya? Si me permiten, estamos aquí, compartir, ahí estamos, ¿ya? Bueno, ¿de dónde sale o dónde nace el método PUM? Tiene como base principal, no sé si principal, pero o partió, digamos, de allí, eh, no necesariamente con el biomagnetismo, sino con el par biomagnético, ¿ya? Entonces, el biomagnetismo, si bien es cierto, tiene una base muy fuerte, eh, pero está basado en concepto del par biomagnético que tiene que ver con el pH, ¿no es cierto? O el desequilibrio eh, del pH en el organismo o la polarización iónica en el organismo. Pero, en realidad, como se empezó a establecer una suerte de vicio en los biomagnetistas, utilizando los pares biomagnéticos poco menos como recetas, eh, encontraba también yo de que de repente trabajábamos un poquito a ciegas, ¿ya? Encontrando desequilibrio o polaridades, pero no sabíamos por qué se producía esa eh, polarización y por qué teníamos que despolarizarlo. Si bien es cierto, existían algunos pares eh, que estaban sindicados para patógenos y algunos casos para disfunción y otros, pero lo importante era conocer efectivamente qué es lo que estaba pasando. Bueno, el asunto es que PUM parte tomando en consideración eso, que existen entonces la interacción de pares, en este caso magnéticos, para poder entonces solucionar algún tipo de alteración en el organismo que estaba referido inicialmente a, como les decía, la polarización, ¿no? Pero va mucho más allá que eso. Bueno, ante una situación de anormalidad en nuestra salud, ¿cierto? Va a existir síntomas. ¿Qué es lo que hace la medicina convencional? A través de exámenes, imagenología y otros tipos de exámenes, físico-químico, bioquímico y otros, pueden llegar entonces a determinar qué es lo que está pasando con la persona que tiene estos síntomas y entonces pueden darle el diagnóstico. Y una vez teniendo el diagnóstico, entonces pueden empezar a tratarlo, ¿ya? A través de fármacos, cirugías, u otros tratamientos terapéuticos, etcétera. Esto es la medicina convencional. Nosotros ya estamos en la medicina bioenergética, ¿cierto? Y en este caso vamos a hablar específicamente de la metodología PUM. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace PUM en el fondo? Para poder eh, tener un paralelismo con la medicina convencional en cuanto a decir qué tratamiento voy a realizar, y para eso necesito obtener el diagnóstico. Entonces, está basado el método PUM en eso, ¿ya? En la detección, eh, perdón, en llegar finalmente a obtener un diagnóstico para poder tratar al paciente como corresponde, de acuerdo a lo que pide bioenergéticamente, en este caso, el paciente.
Para eso es importante que exista una buena comunicación bioenergética entre el paciente y el terapeuta. ¿Okay? ¿Y eso qué va a implicar entonces? Que exista una conexión energética, ¿ya? Y para eso es importante entrar en un estado de meditación constante con una frecuencia menor a 14 ciclos por segundo, pero lo ideal es que sea menor a 10 ciclos por segundo, la frecuencia cerebral. ¿Mm? Como acá les voy a explicar, o vamos, digamos, a contestar la pregunta de Mariana, que es el método PUM, no me voy a alargar en explicar el cómo, ¿ya? Sino sencillamente le voy a dar a conocer el esqueleto, ¿ya? PUM siempre lleva a su haber un protocolo inicial. Independientemente de que el paciente venga o necesita sanar, por ejemplo, su rodilla, o tenga algún tipo de alteración en su rodilla o dolor, siempre hay que revisar el protocolo inicial. ¿Y eso qué implica? Revisar el hígado constantemente, las glándulas endocrinas, el vaso, núcleo hipotalámico. ¿Ya? Dentro de la glándula endocrina, los más importantes serían el tiroides, suprarrenales, la glándula hipófisis y el timo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos estos sistemas a revisión, o glándulas en este caso, o componentes, de alguna manera regulan el organismo, o sea, tiene que ver con la homeostasis. Si la homeostasis está óptima, entonces el organismo va a estar sano. Entonces, empezar por esto. Luego, una vez realizado el protocolo inicial, entonces se realiza el protocolo ya específico, es decir, dirigido a la sintomatología o al diagnóstico que trae el paciente. ¿Ya? En este caso, el diagnóstico de la medicina convencional es un diagnóstico referencial. Aquí somos PUMS o nosotros el que va a diagnosticar. ¿Ok? El doctor Goy decía, nosotros no diagnosticamos, pero es una cuestión de, por el hecho de no no involucrarse, digamos, con la medicina convencional. Pero la verdad lo que uno hace es eso, es diagnosticar, porque si yo no diagnostico, entonces no puedo tratar, porque no puedo saber qué está pasando con el organismo, entonces no puedo saber qué hacer. Por lo tanto, aquí importante es la detección de qué componente está afectado y que está provocando entonces el síntoma del paciente. ¿Ok? Pero también es importante conocer no solamente el componente que está afectado, el órgano, el tejido, sino que también qué es lo que está pasando en ese órgano, donde pueden estar ocurriendo ahí fenómenos de alteración. ¿Okay? Cualquiera de los dos que detectemos, ya sea el componente afectado órgano, tejido, o el fenómeno de alteración, uno lleva al otro. ¿Okay? Si yo encuentro el componente o el órgano, voy a saber entonces qué problema tiene. Si yo encuentro el fenómeno de alteración primero, existente en una zona del organismo, voy a encontrar dónde se encuentra ese fenómeno de alteración, ¿ya? Por lo tanto, cualquiera de los dos es válido iniciarlo primero, ¿ya? Lo importante es que sepan de que el método PUM incluye entonces la detección de los fenómenos de alteración y la detección del órgano, tejido o componente comprometido, ¿ya? Por otro lado, entonces, es importante conocer las causas, ¿ya? Del fenómeno de alteración, ¿ya? O el factor etiológico, las causas o factor etiológico del fenómeno de alteración, porque con eso, entonces, con eso recién vamos a obtener, ¿qué cosa? El diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico, ustedes saben que es muy importante para poder, entonces, conocer el tipo de tratamiento a realizar, y dónde lo voy a realizar, y cómo lo voy a realizar, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son los fenómenos de alteración, acá tenemos un listado, son varios, fenómenos de alteración celular, vascular, neuropático, estructural, físico-químico, y hay otros fenómenos de alteración como metaplasia, necrosis, fibrosis, cristalización, etc. ¿Ya?
Todo eso podemos encontrar en un tejido, en un órgano, en un componente de nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, lo que necesitamos conocer también es cómo tratamos entonces un fenómeno de alteración celular, cómo tratamos un fenómeno de alteración vascular, cómo tratamos un fenómeno de alteración neuropático, neurológico o estructural. ¿Bien? Eso también, entonces, lo tiene o lo lleva la metodología PUM, ¿no? Entonces se puede tratar con carga bipolar, con un par trauma, con par gen, con par especial, con una carga o con más de dos cargas, con osteopatía vibracional o decreto efectivo sensitivo, o BioBit, tiene varios nombres. Podemos tratarlo también con una transferencia bioenergética leucocitaria o transferencia bioenergética de oxígeno molecular, decreto específico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos entonces también las pautas de cómo tratar cada uno de estos fenómenos de alteración que detectemos en algún tipo de órgano o tejido. ¿Ya? Ahora, estos fenómenos de alteración que se encuentran y que está afectando algún componente, órgano, vendría siendo la causa inicial, ¿no es cierto? Pero necesitamos conocer nosotros la causa de raíz, que es lo más importante. O sea, ¿qué provocó que se produjera el fenómeno de alteración celular, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí tenemos también un listado de varias causas o factores etiológicos. Factor patogénico, patógeno que afecta, un factor energético, factor emocional, un trauma físico, un sobreesfuerzo, otro fenómeno de alteración provocó otro fenómeno de alteración, factor de toxicidad, factor genético, factor metabólico, etc. Hay muchos factores etiológicos y que inciden en algún tipo de lesión, alteración, fermentación y en una patología principal. Finalmente, ¿no? ¿Ya? Todo esto, BPUM. Ahora, cada una de estas cosas se ve también en el curso. ¿Ya? Eh, y para poder avanzar en esto, es muy importante entonces conocer o tener en cuenta algunas herramientas y mecanismos para poder detectar, para poder rastrear. ¿Bien? Y eso es lo que se enseña también en el curso 1, es decir, la primera parte, y lo que también viene en el libro. Ahora, no solamente es importante tener claro qué herramienta utilizar, qué mecanismo voy a utilizar para rastrear y detectar, sino que también es necesario conocer o tener nociones de anatomía y de fisiología. ¿Ya? Inicialmente puede que uno dice, pero ¿voy a tener que aprender anatomía y fisiología? Sí, pero cuando uno parte aprendiendo de anatomía, parte aprendiendo de qué es lo que hace cada órgano, tejido, componente, cuál es su función, es decir, de la fisiología. Y el hecho, o sea, la práctica de esto es la que va finalmente, o es la clave, para aprender anatomía y fisiología. ¿Ya? Pero más que nada, el aprender anatomía y fisiología es más para que uno tenga, en el fondo, un mayor potencial para llegar a obtener o detectar qué es lo que está pasando con el paciente. ¿No? Pero también existen, acuérdense, software de anatomía, existe el libro de anatomía, manuales, atlas de anatomía. Con eso se pueden ayudar entonces para avanzar. ¿Ya? Entonces, César, para el día 12 y 13 de marzo tienes el seminario curso 1, ¿verdad? El curso 1. En el Yo curso quería 1 va a entrar todo. discúlpame, te quería preguntar porque tú entregas un archivo dinámico que es muy interesante con todos los pasos de la metodología de PUMS, ¿no es así? Y también un archivo de patógenos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, esta mecánica de secuencia que existe no es difícil. Lo que sí es que tiene que aprenderse muchas cosas. Perdón. Por ejemplo, tiene que saber, cuando hablamos de un fenómeno de alteración celular, ¿de qué estoy hablando? ¿Okay? Entonces,
un fenómeno de alteración celular o está, digamos, clasificado en que puede haber una infiltración, infiltrado, un exudado, quiste, absceso, displasia, neoplasia. Entonces, y hay que conocer cada uno de esos conceptos. Y para eso, entonces, existe este archivo dinámico, que lo que hace, en el fondo, es, si yo quiero saber, por ejemplo, encuentro un componente, no sé, supongamos el hígado, que tiene un fenómeno de alteración, y yo al preguntar qué tipo de fenómeno de alteración existe en el hígado, supongamos que encuentro un fenómeno de alteración estructural, entonces voy a pinchar ahí en el vínculo estructural y me va a llevar entonces al concepto del fenómeno de alteración estructural y de todo lo que implica el fenómeno de alteración estructural, ¿ya? Y todo lo que pueden haber, digamos. En este caso, torcimiento, no sé, todo lo que se sale de la estructura. Torcimiento, giro, hipoplasia, hiperplasia también cae dentro del fenómeno de alteración estructural, por ejemplo. Bueno, y ese archivo dinámico le va a servir justamente para estudiar y para ir viendo los pasos a seguir, ¿ya? Todo esto, en el fondo, todo esto entra en el curso, en la primera parte de PUM, que es el curso 1, porque sin esto yo no podría entonces abordar alguna patología. O sea, más bien dicho, si no tengo claro los conceptos de esto que está acá. Siguiendo, por supuesto, la metodología PUM, ¿ah? Puedo hacerlo siguiendo otros mecanismos, otros métodos, y puedo abordar cualquier patología. Pero si vamos a ceñirnos con la metodología PUM, entonces es importante conocer cada uno de estos conceptos y conocer los mecanismos y las herramientas que tenemos para poder entonces interactuar con el paciente. Muy bien, entonces el curso es el 12 y 13 de marzo, y también una pregunta importante que la gente siempre hace es ¿qué requisitos se necesita para llevar adelante el método PUMS? Correcto. Mira, si bien es cierto, esto partió con yo siendo biomagnetista, pero es importante, yo creo, principalmente, es que tengan el concepto del par biomagnético, aunque aquí, si bien es cierto, se usa el par biomagnético como una herramienta más, ¿ok? Y también no se usa necesariamente el par biomagnético para despolarizar cargas, sino que tiene que ver con otra situación que tiene que ver con frecuencia, ¿ya? Corto la frecuencia y por lo tanto elimino, ¿ya? O realizo otra funcionalidad. Pero lo que más importante creo que es que la persona o el participante del curso tiene que tener noción de la forma de cómo comunicarse con el paciente, ¿ya? En biomagnetismo existe la comunicación bioenergética, kinésica, ¿no es cierto? Que a través de los pies yo puedo saber, no es que yo puedo saber, podemos entrar entonces en una comunicación bioenergética con el paciente y, y puedo obtener respuesta al haber una interacción en el hemicuerpo derecho, ¿ya? Donde se pueda cortar la pierna o se puede alargar o se mantiene. Y eso va a tener un significado. Y gracias a eso entonces podemos entonces comunicarnos. Eso es lo importante. Entonces, como los biomagnetistas utilizan esa comunicación, para ello puede ser, digamos, fácil entrar en el método PUM, ¿ya? Principalmente también para profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, también, pero tendrían que tener y conocer este sistema de comunicación, ¿ya? El otro sistema de comunicación, aparte del kinésico, es el radiestésico también, ¿no es cierto? Y se puede utilizar péndulo para que, para que respondan. Yo creo que eso es lo importante. Ya lo demás tiene que ver con el propio participante, con la propia persona.
si es metódico o no es metódico, si es estudioso o no es estudioso. Aquí hay que estudiar, ¿ya? Hay que estudiar, hay que aplicar, hay que practicar, y hay que ser metódico, ordenado, porque si uno no es ordenado, también se puede ir perdiendo en esto, ¿no? Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, César. En la descripción del video vamos a poner el contacto para las personas que tengan interés de inscribirse o de hacerte alguna pregunta sobre el curso Claro, de este 12 y 13 de marzo de 2022. ¿Ya? Muchas perfecto. gracias por la Que explicación. esté ¿Sí? bien. Gracias a ti Gracias, por gracias, todo. gracias.